Fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá. Hola a todos, soy Christopher Sirias, predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Quesada, Costa Rica. Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando de muchos temas bíblicos, donde podremos aprender conceptos, valores y aplicaciones de gran importancia en nuestra vida diaria, a fin de crecer espiritualmente a la medida del siervo de Dios. Acompáñeme y sírvase una porción de este alimento espiritual. Jesús volverá, fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá, fieles promesas. Vamos a iniciar una clase más de nuestro tema, la disciplina bíblica. Hemos estado trabajando, estamos casi iniciando el tema, ¿verdad? Y hemos estado trabajando en esto. Ya hemos salido de los temas que anteriormente estuvimos viendo en varias secciones que tenían que ver con la adoración dentro de la iglesia. Y ahora estamos sobre otros temas de sumamente importantes dentro de la iglesia para saber cómo la iglesia debe comportarse en ciertos casos y para saber cómo la iglesia debe actuar en ciertos casos. Entonces, tratando de llenar y evacuar todas estas inquietudes, estamos dando o llevando a cabo el estudio de la disciplina bíblica. Como lo he estado haciendo en todas nuestras clases, el versículo a memorizar, Hebreos capítulo 12, versículo 6, ¿verdad? Que dice, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Es importantísimo siempre recordar este pasaje, hermanos. Es casi que nuestro himno en cuanto a la disciplina. Entender que ya viene de Dios, es por amor y no debemos de desmayar. Muy bien. Estamos con la introducción entonces de esta clase. Hemos hablado sobre el pensamiento general sobre la disciplina a través de 4 criterios generales del mundo, no son bíblicos, generales del mundo, y cómo es apreciada a través del mundo. Hemos también hablado sobre lo que Dios aplica la disciplina a nosotros los creyentes. Para eso hemos leído Hebreos capítulo 12 del 5 hasta el 17 y hemos visto lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esa disciplina aplicada de Dios para nosotros. Hemos visto por qué esa disciplina poco a poco desglosada con 9 segmentos de lo que es funcional en ella. Hemos hablado de por qué es importante la disciplina. Hemos dicho que es para enseñar, corregir y restaurar. Importantísimo. Y también estuvimos viendo las palabras importantes. Vimos 2 palabras que son exhortación y reprender, que están contenidas dentro de la acción disciplinaria o disciplina como tal. Y también vimos el significado de la palabra disciplina, en tanto de la manera griega como de la manera hebrea, que las dos van por la misma línea. Y por último, la última clase estuvimos terminando de ver todos los pasajes que tienen que ver o son nombrada la disciplina en acción de Dios hacia nosotros y también de padres hacia hijos, porque de ahí viene la idea. Son 20 pasajes que solo están en la Biblia de las Américas, ya que la Reina Valera solo cuenta 8, porque las otras fueron traducidas con palabras semejantes, pero no como disciplina. Sin embargo, tienen la misma idea y propiedad. Leímos la versión de las Américas para ser más propicio a ello y ver claramente cada una de esas palabras. Después de leer esos 20 pasajes, hablamos sobre la actitud de la persona que disciplina. Se recordarán el eslogan de la mamá, de la abuelita de Miguel, ¿verdad? Que hablábamos de la chancla. Bueno, estuvimos hablando de qué es importante de lo que la persona que va a ejercer esa disciplina hacia otra debe de tener en su mente. Hablamos de que la idea es de no regaño, de no policía, de no persona que está sobre otra, sino con amor, con amabilidad, con consideración, con afecto. Corregir a otra persona es lo que se requiere que esté en esa persona que va a hacer el acto disciplinario o lo va a iniciar en su defecto. Entonces esa persona tiene que estar, y dijimos, catalogados maduramente espiritual, según lo que nos decía Hebreos 5, del versículo 12 al 14. Sin madurez espiritual no hay conocimiento, y sin conocimiento no se sabe lo que se hace y puede cometerse muchos errores o horrores, por no decir otra cosa. Y Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1, nos decía claramente que cuál es el espíritu que tiene que gobernar en nosotros a la hora de hacer un acto disciplinario. Mansedumbre. Y el efecto es
por consideración a nosotros mismos. Recordar que cómo queremos disciplinar a alguien, como nos gustaría que nos disciplinen a nosotros. Porque hay que considerarse uno mismo como si fuera el que está cayendo en el error. Vimos que actitudes negativas no llevan a respuestas positivas, muy difícilmente. Acciones positivas llevan a respuestas positivas. Algunos casos no sucede, pero eso ya es parte de la ecuación también. Muy bien, hermanos, y hoy nos toca entonces continuar con lo que nos quedamos la semana pasada y dijimos que íbamos a entrarle. ¿Cuál es? La importancia de ese conocimiento, de esa aptitud del leyente, del estudiador, de aquel que escudriña de las escrituras para poder hacer todo el efecto de esto, de poder disciplinar a otro. Estamos todavía en la pauta de la persona que va a disciplinar. Hoy llegamos al final de la introducción, porque esto es solamente la introducción, hermanos. ¿Ok? A partir de aquí, después ya vamos con los puntos a catalogar dentro de la disciplina, de las acciones, la acción disciplinaria. Pero para finalizar, todo esto es nuestra introducción, la que necesitamos tener para ya llegar con buen auge a todos los temas por venir, porque nada sirve que hablemos cómo se debe disciplinar si no hemos visto todos estos parámetros, saber, entender qué es la palabra, cómo se aplica la palabra, entender cómo el aplicador de la palabra debe proceder y especialmente la actitud, así como la sabiduría que debe haber dentro de la persona. ¿Listos? Muy bien. ¿Quién me quiere leer? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, súper famoso. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien. Toda la escritura, creo que anteriormente había dado un sermón donde hablaba un poco de esto y les mencionaba a ustedes, ¿verdad?, de que esa palabra no es una palabra general y global a todo tipo de escrito. Vamos a primero a ir detrás de eso. Porque capaz si se nos aparece un hermano y dice, bueno, como dice que toda la escritura es inspirada por Dios, puede pensar en una generalidad de que todos los libros o todo lo que ha sido escrito tiene una inspiración divina, de lo cual sería muy lejano. Para nosotros puede ser algo como fofo y de cierta manera decir, no, hermano, pero ¿quién va a pensar eso? Bueno, hay gente que lo puede llegar a pensar. Hay un lector novicio que se acerca aquí y dice, mira, toda la escritura es inspirada por Dios. Como es un arte, como es un talento el escribir, entonces si no hay inspiración de Dios no puede hacerlo. Entonces pasa y resulta que llega y se saca el librito de ¿cómo se llama?, de buenas actitudes psicológicas y viene y lo trae y dice, bueno, yo leí aquí que entonces para hacer esto yo lo voy a hacer de esta manera. ¿Ok? Si nuestra guía son ejemplares, libros que no son la palabra de Dios, primero arranquemos por ese lado. No es una buena guía. Posiblemente hayan libros que te enseñen y me enseñen a tener buenas actitudes, a saber socializar con los demás, a poder proceder en nuestra vida, a tener a tener un mejor control de nuestro temperamento y unas mejores actitudes para desarrollarnos en el aula con otras personas. Indudablemente. Hay muchos libros que nos pueden enseñar todo este tipo de conceptos, temas, y eso está bien. Si usted quiere leer para aprender y para cultivarse como persona, es bueno. ¿Ok? Pero, sin embargo, el texto no nos refiere hacia escritos de esta índole, sino única y exclusivamente a los escritos de la palabra del Señor. Casi que todo, en su mayoría, estaríamos hablando del Antiguo Testamento. Recuerden que para la fecha que fue escrito esto, ya existían los primeros evangelios, ya estaban puestos sobre mesa. Los escritos del evangelio ya estaban puestos. Y algunos otros escritos, como ya venían también desarrollándose y ya tenían también en las manos muchos hermanos. Algunas cartas ya estaban entregadas a las iglesias. ¿Ok? Así que si Pablo estuviera considerando en sus palabras, debería de ser primero a todo escrito ya autorizado desde el índole judío a todo escrito autorizado por los apóstoles en su tiempo. Si fuese el caso. Pero muy posiblemente, como le está hablando a Timoteo, la base de la instrucción que Pablo le está dando a Timoteo es, y lo más genuino, que el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y es importante que entendamos que ellos solo tenían eso ya como un tomo físico, no alcanzable fácilmente para todos. Había que ir a una sinagoga y pedir tal vez un ejemplar para poderlo leer en un momento dado. Pero sin embargo, ellos tenían accesibilidad a ello porque ellos estudiaban cada sábado constantemente. El judío hacía esto y se cultivaban las escrituras. De hecho, un mandato de Dios era memorizarlas y transmitirlas de memoria a memoria hacia sus hijos y consecuentemente. Las ponían alrededor de los tintales de las puertas, las llevaban, ellos tenían unos rollos alrededor con unas cajitas donde estaban los mandamientos, también la tenían aparte de aquí en el brazo, las tenían en la frente. Ellos tenían una actitud de memorización constante a eso, así que la escritura no solamente era algo muy noble y muy constante en la vida
del creyente en Dios en ese tiempo, sino que también era una parte importante para la refutación y la aclaración de que Jesús, dentro del panorama cristiano que se venía desarrollando. Cuando Pablo presenta estas ideas a Timoteo, recordando que Timoteo es un evangelista y tiene que hacer la labor de un evangelista, adivinen qué era una de las primeras cosas que Timoteo va a tener que resolver y lidiar dentro de la iglesia donde fue enviado. Corregir lo deficiente. ¿Por qué? Porque eventualmente habían iglesias que, aunque estaban obrando de una manera muy buena y estaban haciendo cosas buenas, habían otras que no. El ejemplo de esto, todo lo que Pablo escribe en sus cartas, elogia algunas cosas, pero otras las reprende. ¿Por qué? Porque aunque hay iglesias que van moviéndose, haciendo las cosas de la manera correcta, sin embargo, tienen algunas falencias. Y la mejor manera es que hombres instruidos en la palabra de Dios tomen el control de estas cosas para poder llevar y guiar a la iglesia de la manera correcta. No excluye a las damas, porque obviamente las mujeres tienen que empaparse en la Biblia y también si tienen que haber una corrección, posiblemente la tendrán que dar de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, aclarando el panorama de que esto se refiere a las escrituras, hoy nosotros lo podemos tomar, sí, ya trayéndolo a nuestro tiempo, como todo el ejemplar de la Biblia. Porque tanto el antiguo tiene ejemplo para nosotros, como el nuevo tiene las directrices de la vida cristiana. Así que todo el compendio de libros nos es útil para lo siguiente. Dice entonces que la escritura es inspirada por Dios y útil para, número 1, enseñar. Ya hemos abarcado un poco este tema. La enseñanza. Cuando una persona llega a disciplinar a otra, tenemos que entender que hay una microenseñanza en esa disciplina. Porque la enseñanza llega a alguien que es desconocedor de algo. ¿Ok? Es importante. ¿Qué pasa si llega una persona aquí y dice, bueno, vamos a pasar hoy al acto de la cena, ¿verdad? Y entonces llega y dice, bueno, recojamos, pasemos, repartamos la cena y ya se siente, reparte el pan, reparte el jugo al mismo tiempo, todo se va. Y todos dicen, suave, un momento, hay algo raro aquí, el hermano no oró, ni por un elemento ni por el otro, ¿qué pasó? Entonces ya hay que acercarse a la persona y decirle, bueno, hermano, ¿por qué hizo usted esto? ¿Es que usted sabe que la escritura, vea el ejemplo de la escritura? Y el hermano, yo no sabía eso. Yo he visto que los hermanos lo hacen, pero no saben ni por qué lo hacen. ¿Entienden? Hay personas que incurren y caen en cosas como esas. A mí nunca se me olvida un ejemplo que pasó donde un hermano, llegué, yo ajusté el cronograma del día diferente, ¿verdad? Estaban acostumbrados a que era la cena, la ofrenda y la prédica. Cantos primero, cena, ofrenda, prédica y después cantos. Y yo llegué y todo lo puse al revés, puse la prédica, puse la ofrenda y puse la cena por allá y cantos intercalados, así como soy yo. Y entonces el hermano me dice, hermano, pero eso no se puede hacer. Y le hago yo, ¿cómo que no se puede hacer? Me dice, sí, tiene que ser primero así, así. Le hago, hermano, ¿por qué? Me dice, porque así siempre se hace. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Bueno, vamos a sacar la palabra de Dios, hermano, vamos a hablar, enseñar. Y el hermano dice, yo siempre había creído que eso era así y así se tenía que hacer, hermano. Entonces, uno puede cambiarlo, sí, hermano. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que cada parte que usted se compadezca o se atreva o se anime a dialogar con un hermano sobre la palabra de Dios, de lo que no esté haciendo bien o de lo que tenga duda, son microenseñanzas. Y hay que entender, hermanos, que la enseñanza, que enseñar a otra persona es un acto de amor. Cuando usted ve que una persona está haciendo algo malo y usted no le enseña para corregir ese hecho, usted está incurriendo más bien en no amarle. Hay gente que piensa que no decir nada y esperar que el hermano madure ya es un acto de amor. No, hermano, no. ¿Por qué? Porque si ese hermano llega y va haciendo algo que está entre la práctica doctrinal falso y sale después de la iglesia, lo atropella un carro y se muere, pecó y usted se lleva eso en la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque nunca hizo nada para demostrarle o darle más amor a su hermano. Y eso es enseñar. Todos podemos enseñar a otra persona. A veces decimos, bueno, es que yo tengo que ser un gran conocedor. No se necesita ser un gran conocedor de toda la Biblia, se necesita saber bien del tema que usted quiere hablar. Y podemos tomar el esfuerzo y si amamos a una persona decir, bueno, no me lo sé todo, sé que está mal o algo aquí hay que cambiar. Bueno, voy, investigo, escudriño, voy, me preparo, analizo, coloco, veo en mi mente, trabajo. Y eso también es una muestra de amor. El esfuerzo que estoy haciendo para llegar a la par de una persona y decirle, mira, esto es así. ¿Saben? Porque es más fácil decir, que otro hermano que sepa más que yo se encargue de esto.
No, mis hermanos, así no se hacen las cosas. La preocupación de nuestro corazón debiera de ser amar más a nuestros hermanos y por ende esforzarnos por ellos mismos, al motivarles, enseñarles a seguir hacia adelante en la vida cristiana. No simplemente decir next, siguiente. No, hermanos, cuando Dios nos permite ver el error, cuando Dios nos permite ver algo delante de nosotros, es porque nos está dando la oportunidad de colaborar, nos está dando la oportunidad de bendecir a otra persona con la instrucción divina. Y eso lo tenemos que hacer. No es opcional. Reprender. Bueno, está muy ligado a todo lo que estamos hablando, pero sí. Posiblemente en su ejemplar, ¿verdad? Lo que diga es redarguir, que es, ¿cómo se llama? Convencer, básicamente esa palabra. Pero no en convencer, como que yo le digo, lo voy a convencer, porque yo quiero que se convenzca de lo que yo digo. No, sino es voltear su corazón hacia la parte verdadera o hacia el lugar correcto al que debe ir. Por eso la mejor traducción debiera ser reprender. Y ya les decía, reprender no es que yo agarre con el dedito acusador y les diga, ¿verdad? No, dedito acusador no, esto no va en ese tema, sino más bien las dos manos para abrazar a aquella persona y decirle, quiero abrazarte, quiero decirte que te amo y quiero decirte que hay algo que debemos de hablar. Usted no va a llevar ese corazón como aquellos hombres que llegaron, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, donde Pedro detrás de aquel discurso, que fue fuerte, fue verdadero, pero usted nunca vio a Pedro tratándolos mal. ¡Oh, inicuos! ¡Infelices! No, ¿verdad? No, usted nunca vio en ese discurso a Pedro en Hechos capítulo 2 tratarlos mal. No, se basó en escritura, se basó en la interpretación de la escritura, se basó en los hechos evidentes del momento y en la aplicación de ello. Y eso dice que con mucha diligencia de Pedro y con exactitud y precisión de lo que él hizo, dice que hizo que los corazones de aquellas personas que escuchaban aquel sermón se compugieran. Y es la misma idea que quiere transmitir aquí, o lo que Pablo le dice a Timoteo. Es ese corazón que se voltea de su pensamiento, de su actuar, hacia el que es correcto. Es cuando están arrepentidos. Para eso hay que reprender. ¿Ok? Recuerden que exhortar es llegar con mucho amor y benevolencia a la persona y reprender es llegar con autoridad y dirección y decir lo que es correcto y lo que no es, pero no vamos a pegarle, ¿verdad? No vamos a sacar la chancleta. No, sino que vamos con genuinidad, con dirección y palabra de Dios. Muy bien. Corregir. Hablábamos sobre esta palabra en un tiempo pasado, sobre que tiene que ver mucho con las acciones de lo que es la arquería. Recuerdan, yo les decía, la palabra pecado está ligado a un lenguaje de arquería. ¿Qué es? Porque la palabra pecado es errar al blanco. Es cuando se tira una flecha y en vez de coger la dirección correcta, falla y no pega donde es. Por eso es errar al blanco. Entonces, corregir tiene la misma intención, que es volver a llevar al ángulo correcto o a la dirección correcta a aquello que se había desviado. Si en nuestro pensamiento, cuando vamos a usar la escritura, está decirle a una persona, voy a demostrar que yo sí sé palabra de Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos. El egocentrismo aquí, mis queridos amigos y hermanos, no sirve. Si la idea de cuando usted llegue y coge la palabra del Señor para llegar a disciplinar a un hermano es, mira, ¿qué? Le voy a enseñar lo malo que usted hace. Y entonces la persona dice, ¿y cómo hago? No sé, voy a ver qué hace usted, pero ya le dije lo malo que es. Demuestra que usted simplemente lo único que quiere hacer es pelear. Y la escritura de Dios no se usa ni para fanfarronear ni para discutir en balde. Como dice Jesús, no hay que echar las perlas a los cerdos. Y eso sirve para el que no quiere ni siquiera saber nada de la escritura, como para el que lo hace solo para jactancia. Y aquí hay que tener un detalle muy importante, hermanos. Yo no voy a disciplinar a un hermano, no voy a acercarme a corregir a un hermano para buscar mi gloria, sino la del hermano. Así que así como yo voy con el problema, debo llevar a la par del problema, ¿saben qué? La solución, la guía. Estar en la disposición de decir, hermano, ¿sabe qué? Estoy contigo. Si necesita mi compañía, si usted necesita llamarme, preguntarme algo más, si con ese problema, hermano, quiere que esté a la par suya, quiere que oremos, venga, hermano, oremos juntos. Estar en la disposición realmente de corregir. Y para eso se requiere de nuestro esfuerzo, de nuestras habilidades para proveer a la otra persona esa correcta dirección. Porque solamente decirle, bueno, usted está mal. ¿Y qué hago? Si la persona está mal es porque está en ignorancia. ¿Qué hago? Como le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué hacemos? A Pedro y a todos los apóstoles. Y Pedro rápidamente dio la respuesta. Bautícese
para el perdón de los pecados cada uno. Listo, parafraseando. En el versículo 38 lo pueden encontrar por aquello si quieren corroborarlo. ¿Qué es lo importante de esto, hermanos? Entender de que en la acción de la disciplina es una acción que viene con el amor y aquel espíritu de mansedumbre, y para ello también hay que traer, así como lo que está mal, también la guía, la respuesta, el enfoque hacia dónde debe ir. De nada me sirve decirle, ¿verdad? Hermana Mayela, dígame, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Esa agua que usted usa está cortitísima, hermano. ¿Y qué hago? No sé, hermana. Mejor me acerco como persona, le digo, hermana Mayela, disculpe. Usted sabía, hermana, que tal vez la agüita que usted está usando se ve un poquito corta. ¿En serio? Sí, claro, claro. Yo tengo unas, hermana. Si quiere le puedo regalar unas, ¿le gustaría? Ahí tengo unas. ¿Ah? O hermana, ¿por qué no vamos, verdad? Y pedimos a la iglesia un financiamiento para ayudar ahí, para proveer una dirección, un camino, hermanos. Hay gente que solo se atreve a señalar con un dedo y se le olvidan que tres lo están señalando a él como persona. Y eso no se hace, hermano. O sea, tiene que uno estar muy enterado en sí de lo que está haciendo para corregir. Porque si no, terminamos más bien creando otro problema. Hay gente que nada más se para y entonces hace todo esto. Sí, saca palabra del Señor, sí, llega y actúa. Pero lo que hace es que al final la persona dé media vuelta y nunca más vuelva a la iglesia. Y esa es la parte más triste de eso. Porque al final terminan otros viendo cómo traen a esa persona de nuevo a la iglesia, menos el que la hizo irse. Porque a veces se habla desde el hígado o desde la opinión. Y eso, hermanos, no es correcto. Sí, siempre hay que pensar, ¿verdad?, qué es lo que está en nuestra mente querer lograr antes de actuar, ¿verdad? Es como decía Jesús, nadie que va a empezar una obra se sienta y planea y medita lo que va a hacer, no vaya a ser que en el proceso, ¿verdad?, que no pueda lograr terminar esa obra y sea avergonzado y diga, mira, aquel dijo que iba a hacer y no hizo. Toda acción en nuestra vida, hermanos, debe ser meditada, planeada, analizada antes de ser ejecutada. Cuando nosotros, ¿cómo se llama?, actuamos más rápido de lo que pensamos, vamos a terminar teniendo siempre falencias y a veces cosas muy grandes de las que nos podemos lamentar. Muy bien. La siguiente, instruir, está calificada por las otras dos últimas, justicia y, perdón. Vamos a ver, instruir en justicia. Ok, está calificada por justicia, perdón. Instruir, muy bien. Eventualmente la palabra del Señor es totalmente necesaria y totalmente útil y totalmente absoluta para poder instruir a cualquier persona. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de a veces de utilizar nuestros consejos propios o opiniones para fundamentar en una persona lo que es correcto. Sí, a veces podemos dar nuestros consejos de vida, está bien, ok. Hay momentos en los que uno puede decir, bueno, esto a mí me ha funcionado, yo he hecho esto, tal vez a usted le sirva. Pero creer que nuestras acciones o nuestros consejos son absolutos para aplicar en todos los casos es un eventual absurdo. Es un eventual absurdo. Y eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque lo que se pretende es que sea esta persona instruida, pero ahora sí en el calificativo siguiente, ¿cuál es? Justicia, pero no la justicia del gobierno, no la justicia humana, sino la justicia divina. Y el único calificativo que determina que somos justos delante de Dios es a través del Evangelio de Cristo y su vivencia. Solo hay uno justo, dice ¿quién? Cristo. Y a través de él hemos llegado a ser justos. Y es exactamente la condición en la que queremos atraer a una persona que se ha declinado, se ha desviado de esa justicia que le reviste. ¿Usted ha escuchado la oración del justo puede mucho? ¿Por qué? Porque somos justos mientras estemos en la doctrina y en la obediencia a Cristo Jesús. Pero cuando esa se ha declinado, se ha ido hacia un lado, ¿qué es lo que buscamos? Que esta persona se reincorpore a la justicia, a esa gloria de Cristo, no a la de nosotros. Si yo hablo a una persona para que él se vea, hermano, vea, yo creo que usted debe vestirse con camisa así y sin corbata así, con los botones aquí donde me lo pongo yo, ¿bajo qué concepto? ¿Me entienden? O sea, hay cosas que nosotros debemos de ver hasta qué punto es nuestra opinión de algo que es bueno o malo, a qué punto es la palabra del Señor. Porque si no estaríamos cometiendo creación de nuevas dogmas y doctrinajes y terminamos con otra religión más del montón que hay. Muy bien, hermano Byron. Sí, exactamente. Gracias, hermano Byron, sí. Muy bien, y nos queda la última que sería preparados.
Porque esa es la finalidad a la que la Escritura, toda la Escritura quiere llevarnos. ¿Es qué? A estar preparados. ¿Cómo se ve esto entonces implícito en el acto de la disciplina? Que cuando yo llego y tal vez le digo a la hermana Isa, bueno, y le enseño y le corrijo un acto a la hermana, le enseño la escritura, le demuestro, la asisto, la apoyo, la ayudo, la motivo y la guío a ir hacia adelante, adivine qué pasa, la hermana aprende. Y en el futuro, cuando venga una persona y pase una situación similar a la que ella vivió, ¿qué puede hacer la hermana? La hermana puede llegar y decir a la persona, venga, ¿cómo está? Quiero explicarte algo, quiero decirte algo. ¿Por qué? Porque la hermana está preparada. Aún más lo vivió en carne propia. Yo siempre he dicho, hermanos, que hay una situación muy peculiar en la vida de nosotros como creyentes y veo la pluralidad de donde Dios nos ha traído por muchas razones. Hermanos, verás qué interesante, porque yo me he encontrado en la vida ciertas vivencias y a veces para poder ayudar a una persona que deje de fumar es más fácil cuando usted sabe, porque usted fumó. Y usted dejó ese vicio, sabe lo que cuesta, sabe lo que fue. Cuando usted quiere ayudar a una persona para que deje de tomar, es más fácil cuando usted tomó y usted estuvo ahí. Ahora no le estoy mandando a que vaya a hacer esto. Si no se dio en su vida, genial, mejor aún. Pero es más práctico cuando usted en su vida ha entendido el problema, ha peleado con el problema y ha superado el problema. Porque le da a usted no solamente la autoridad, sino también le da otra palabrita que se llama propiedad, de poder hablar con mucho auge y ímpetu sobre dicho tema, sea el que sea. Hermanos, vean, sí, la experiencia es aportable y no que no esté, no quiere decir que no podamos ejercer disciplina. No, no es así. O sea, si yo como persona, y pongámoslo en claro, no he vivido eso y veo que alguien está cometiendo un error y sé la palabra de Dios, sé lo que dice, yo puedo ir como persona e instruir a la persona y ayudarle. Pero si yo he tenido esa vivencia en mi vida, ya la he tenido, me da mayor propiedad para entender, ponerme en los zapatos de aquella persona e instruirle aún con mucho más amor. ¿Ok? Entonces, la Escritura tiene una intención, finalmente, que seamos preparados. Aún en los errores en los que estemos, aprender de ellos nos prepara para poder corregir a otros y para poder poner nuestros pies sobre suelo firme cada día que avancemos. Ok, hermanos, hasta aquí llega el final de la introducción de este tema, porque de aquí en adelante entonces vamos a estar viendo el proceso disciplinario en la Biblia, que ya es, ahora sí, la aplicación constante. De aquí vamos a ver el tipo de palabras, vamos a ver los salmos cuando dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal, etcétera. Todo esto lo vamos a analizar, todas estas cosas las vamos a ver. Voy a darles una primicia de todo lo que vamos a ver y vamos a apreciar en este tiempo por delante. Si Dios nos presta vida y no me muero, ¿verdad? Aquí hace tiempo, podamos estar aquí. Dice así, vamos a ver 9 puntos y aspectos de lo que es exactamente ese acto disciplinario. Número 1, el ejemplo de la disciplina en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento. Ejemplo de la disciplina en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ejemplos del Nuevo Testamento. Proceso disciplinario que Jesús dejó. O sea, vamos a ir allá a Mateo capítulo 18. Vamos a ver la acusación a un hermano de edad avanzada. También vamos a ver cómo se debe trabajar ese proceso. Persistencia del pecado en una persona. Vamos a ver cómo se trabaja en la persistencia. Corte de comunión. Vamos a ver qué es un corte de comunión, cuándo se aplica un corte de comunión. Cómo debe actuar la iglesia con un hermano en disciplina. Cómo debe actuar la iglesia en un hermano en corte de comunión. Y por último, la restauración de un hermano que ha pecado, que se supone que esa es la finalidad de todo esto. Es lo que queremos. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos 9 puntos. Vamos a ver si tenemos poco de tiempo. Sí tenemos tiempo, así que vamos a poder continuar. Vamos entonces a arrancar, mis amados, con el ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver nuestra primera historia. Vamos a ir a Josué, capítulo 17. Es Josué. Yo puse José ahí, perdón, Josué. Tengo que corregir esa filmina, disculpen. Josué. José. Vamos a Génesis, sí. Ok. Voy a echarle la culpa al autocorrector y no a mi dislexia. Sí, también hay el acto disciplinario. ¿Cómo los disciplinó con amor, hermano? Les metió copas en los granos de arroz. Muy bien. Josué,
capítulo 7. Ahí está casi que toda nuestra historia. Vamos a tener que leerla así. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ponernos al tema. Voy a hacer una dinámica para leerla. ¿Cuál va a ser? Vamos a ir de atrás hacia adelante, todos con ejemplar de Biblia en mano para poder leer. Vamos a ir leyendo todos 2 versículos para poder leer todo el texto hasta el capítulo. Ya le voy a decir dónde. Ya hasta el 26, lo ocupamos todo. ¿Ok? Desde el versículo 1 hasta el 26. Vamos a ir leyendo 2 versículos cada uno. Vamos a ir de aquí de derecha a izquierda por bancas, así, en el mismo orden. Así que Crystal, Byron, después Marilyn, después Carmen, Walter, después Mayela, después Roxy, Henry, después Eraida, después Isa, mi persona. ¿Ok? Muy bien. Vamos para lograr leer el texto. Y cuando termino yo, el siguiente va con los otros 2. Muy bien. ¿Tenemos todos el ejemplar listo? Vamos en orden, todos juntos leyendo. Muy bien. Vamos entonces al cierre, hermanos, rápidamente. Hemos leído este texto y hemos llegado a ver la historia maravillosa que está. Más adelante, en la siguiente clase, vamos a poder escudriñarla un poco más. Vamos a hablar sobre el anatema, vamos a hablar sobre el problema, la situación y la conclusión. Y lo que trajo también a futuro. Porque hay que entender que la primicia de algo, lo que sucede, ese precedente, pero no primicia, ese precedente trae también una dirección. Y eso es importante para todos nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en este estudio. Que Dios les bendiga y espero que puedan estar en un próximo segmento.